El día de hoy ya estaremos entrando a la estructura del libro de Apocalipsis. Ahora sí ya se llegó el tiempo, pasadas todas las introducciones que estuvimos viendo sobre este libro, para entrar ahora sí a los capítulos y versículos de este precioso libro de Apocalipsis y tratar de explicarlos a la luz de las Escrituras. Así es que le pido, abra su Biblia en este libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos, y vamos a analizar la estructura de Apocalipsis. En las notas que les había yo dado hace 15 días, ustedes van a encontrar ahí una estructura, un bosquejo, y la primera sección de este libro es del capítulo 1, versículos 1 al 8. Ya estamos hablando del libro en sí, ya de Apocalipsis, no de las introducciones que estuvimos compartiéndoles acerca del libro, sino ya la introducción que Juan escribe sobre este libro. Y la introducción la vamos a encontrar en el capítulo 1, del versículo 1 al 8. Esta introducción la vamos a seccionar, no la vamos a estudiar toda del 1 al 8, sino se puede seccionar de acuerdo a la temática. La primera sección, la mayoría de los eruditos, de los comentaristas, escogen el versículo 1 al versículo 3 como el prólogo. Esta es una palabra compuesta de dos partículas: la partícula logo o logos, que es palabra o hablar, y la palabra pro, que es antes. Antes de hablar, ¿qué nos dice este libro? Antes de entrar en materia al Apocalipsis, Juan escribió un prólogo, unas palabras como introducción al libro, ¿sí? Entonces, usted compra un libro en la librería y la primera hoja es una introducción y luego dice un prólogo. ¿Qué es lo que usted nos quiere decir antes de que entremos en materia? Entonces, esto es del versículo 1 al 3. La segunda sección de la introducción del libro, encontramos un saludo unicitario. Algunos quieren ver en estos versículos la Trinidad, pero vamos a explicarla como la explicarían los siervos de Dios de la iglesia primitiva. Después, la tercera sección, o sea, del versículo 5b al versículo 6, encontramos una doxología. Esta doxología ensalza a Cristo. Esta palabra también es una palabra compuesta, pero del griego. La palabra doxa quiere decir gloria o alabanza. Cuando usted encuentra la palabra en su Biblia, y la gloria sea al Señor, en griego dice doxa. Y logía pues sería como un tratado, un discurso de gloria, de alabanza para Cristo. Bien, y lo vamos a encontrar en la segunda sección del versículo 5
al versículo 6. Hay una sección más que va a componer la introducción del libro y es la profecía del retorno de Cristo. La vamos a encontrar en el versículo 7 y 8. Así es que vamos a ir con la ayuda de Dios, sección por sección, hasta cubrir esta introducción, que son del versículo 1 al versículo 8. Y así iremos avanzando con la ayuda de Dios a través de este libro del Apocalipsis. Los pongo aquí en la pantalla para que ustedes ya sepan, esperen lo que significa cada sección y cómo cuando lleguemos ahí, por ejemplo, hoy vamos a tratar lo que es el prólogo. ¿Qué quiso decir Juan aquí en el prólogo? A ver hasta dónde podemos llegar sobre el punto 1. Ojalá que lo terminemos. Bien, ¿estamos preparados para entrar a Apocalipsis? Bien, vamos adelante. Introducción al libro, capítulo 1, versículo 1 al 8, pero hoy nos corresponde solamente el prólogo, del versículo 1 al versículo 3. Bien, ustedes van a encontrar en la pantalla una traducción propia, es casi como una transliteración del original griego. Ustedes tienen una traducción más amplia en su Biblia. Vamos a cotejarlas, vamos a ver qué dice una, qué dice otra, porque la selección de las palabras que yo utilizo, a diferencia de nuestro traductor clásico de la Reina Valera, y vamos a irlas analizando a la luz de las Escrituras. Bien, esta traducción dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que pronto deben suceder, y la comunicó claramente y la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Solo notemos dos cosas. La primera es, siempre que aparezca en un texto letras cursivas o itálicas, son palabras que no encontramos en el original y que se tienen que poner en nuestro idioma o al idioma al que es traducido para que tenga sentido en nuestro idioma, tenga fluidez en nuestro idioma. Así es que es importante que hagamos esa diferencia. Cuando usted lo vea, inclusive en la Biblia Reina Valera, haga usted esa diferencia. Se puso ahí por medio del traductor para que en nuestro idioma fluya la oración, se entienda mejor. Bien, vamos a ver de qué estamos aquí hablando o tratando, hermanos, a la luz de aquí de las Escrituras. Bien, primero que nada, hermanos, esta es la revelación de Jesucristo. Los primeros 3 versículos del libro contienen un resumen general de todo el libro. Los primeros 3 versículos. Este libro es la revelación se puede traducir esta palabra como respecto a, enviada por Jesucristo. Entonces hay que buscar la palabra más adecuada de acuerdo a la gramática griega para no dar una mala traducción. Dice que Dios le dio esta revelación, o que Dios le dio la revelación de su plan a Jesucristo, quien a su vez se la reveló a Juan. El libro de Apocalipsis descubre la plena identidad de Cristo y el plan de Dios para el fin del mundo. Se concentra en Jesucristo, su segunda venida, su victoria sobre el mal y el establecimiento de su reino. Miren, hay muchas personas
que con el afán de saber el futuro, de saber qué es lo que va a pasar el día de mañana, recurren a tantas cosas tan pequeñas que parecen inofensivas, pero espiritualmente no lo son peligrosas. Hay personas que con el afán de saber qué les espera el día de mañana, pues recurren al horóscopo, otros a que les echen las cartas del tarot, sí, inclusive dentro de los que se autonombran cristianos, hay quienes, si tienen la oportunidad, que les lean la mano a ver qué le depara el destino el día de mañana. Hay otros que se aventuran aún más al ocultismo, llaman por teléfono esas líneas de los psíquicos a ver qué les pueden decir sobre el día de mañana. Usted tiene en sus manos el libro por excelencia, que verdaderamente sí le va a describir a usted lo que nos depara el día de mañana, lo que el mismo Dios tiene reservado en su sola potestad para la iglesia, para Israel, para los incrédulos, para el día de mañana, hermanos. Entonces, para la iglesia son buenas noticias, hermanos. Para la iglesia son buenas noticias. Pero vamos a tratar de entender esto, porque estamos hablando de la revelación. ¿Qué es esta revelación? Bien, la palabra Apocalipsis expresa el tema y la naturaleza del libro. Este libro es una forma elevada de profecía. ¿Qué es Apocalipsis? Profecía, hermanos, que utiliza símbolos y figuras del Antiguo Testamento. Aunque directamente Juan no hace mención en tal libro, en tal capítulo, tal versículo, el Señor dijo esto. Como por ejemplo Mateo. Mateo dijo, y esto fue para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías. Y le dice quién lo dijo, casi 800 años antes del nacimiento de Cristo. Juan no hace eso, pero hay más de 240 menciones indirectamente al Antiguo Testamento. Así es que tenemos la tarea nosotros de saber dónde en el Antiguo Testamento aparece esta mención. Porque Juan no dice, y como dijo Oseas, o como el siervo de Dios Pedro se puso de pie y les dijo, varones, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. No vamos a encontrar esto en Apocalipsis, solo vamos a encontrar las menciones cuando se menciona el Antiguo Testamento. Así que va a ser trabajo nuestro indagar en el Antiguo Testamento sobre esta profecía que es apocalíptica. Ahora, que se nos quite de la mente, hermanos, que apocalíptico quiere decir destrucción, final de los tiempos, temblores, terremotos, inundaciones, catástrofe, muerte, porque ese es el sinónimo que se le ha dado a hoy en día. Es que esta es una película apocalíptica. No, pues van a encontrar, ¿verdad?, desastres naturales y incendios y diluvios y cosas por el estilo. Esta palabra no quiere decir nada de eso. La palabra Apocalipsis, y ya lo habíamos estudiado, se compone de dos partículas. La partícula apo y la partícula calupsis. La partícula calupsis es cubierta o cubrir algo, tapar algo. De ahí que es la misma palabra que Pablo utiliza sobre la cubierta de la mujer en Primera de Corintios capítulo 11.
solo que ahí se llama catacalupto. Hay otra partícula antes de apo, ahí no hay apo, ahí es cata. Más abajo sí utiliza la palabra apocalipto, no apocalipsis, sino apocalipto, refiriéndose a que el hombre cuando viene a la reunión de la iglesia debe de descubrirse su cabeza. Bien, entonces sí utiliza una palabra muy similar a esta. Entonces la partícula apo es una partícula contraria, que es no cubrirse o descubrir. Es la partícula que nosotros manejamos en español como descubrirse, destapar, está desorientado, es lo contrario a la otra partícula. Bien, entonces Apocalipsis quiere decir que está descubierto. Hermanos, se ha corrido la cortina. Lo que estaba oculto en el pensamiento de Dios, porque aún el Señor Jesús, antes de partir, cuando sus discípulos le dijeron: Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el fin, Maestro? Dinos. Y dijo el Señor Jesús: esto ni los ángeles lo saben, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Jesús en su humanidad está hablando que este futuro, cuando los apóstoles le preguntan, estaba todavía cubierto, estaba tapado, estaba oculto. Humanamente él no lo sabía. La mente del Señor Jesús, la mente humana del Señor Jesús, su alma humana del Señor Jesús, no sabía cuándo iba a ser. Cuando él regresa a su trono de gloria, regresa a su lugar original, obviamente él conoce todas las cosas. Por eso es que no debemos de confundirnos cuando Juan utiliza este lenguaje: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Oh, entonces Dios le dio una revelación. Bueno, es que Jesucristo se va aquí a manifestar delante de Juan. Juan lo va a ver. Entonces está manifestando el Cristo crucificado, el que en cuerpo glorificado ascendió a los cielos. Y Dios no ha perdido hasta este momento ese cuerpo glorificado con el cual Él ascendió a los cielos. Eso es parte de lo que dice el texto, que Él se anonadó a sí mismo. Y en su humillación fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero se anonadó quiere decir que Él, solo Él voluntariamente dejó de utilizar sus atributos divinos. Hay otra palabra que se puede utilizar: cubrió sus atributos divinos para no echar manos de ellos, y en su humillación tomó forma de hombre. Pues en esa forma Él ascendió a los cielos. Entonces no debemos de confundirnos de que el Padre le está dando al Hijo la revelación, para que ahora conozcamos verdaderamente que Jesucristo es más allá de nuestro divino Maestro. Imagínense sus discípulos del primer siglo, cómo conocieron al Señor Jesús. Por una parte, como hijo del carpintero, un hombre que usaba sandalias,
ropa sencilla y caminó con ellos. En el campo durmió a la par de ellos. Se sentaba a la mesa a comer con ellos. Sí, entendían que también tenía su parte divina. Y ellos, cuando Cristo asciende, ellos tratan de comprender todas estas cosas y ponerlas en la perspectiva correcta. Ahora estamos cerca del año 95 del primer siglo. El Señor dio su vida alrededor del año 33 del primer siglo. Han pasado 60 años más o menos. Ahora Cristo se va a revelar, se va a correr la cortina y Cristo se va a presentar ante Juan, su siervo, su discípulo amado, tal como Jesucristo es. Y no lo conocían así, no lo llegaron a conocer así, pero ahora a través del testimonio que Juan va a dejar plasmado en Apocalipsis, vamos a conocer al verdadero y completo Jesucristo, hermanos. Amén, hermanos. Tengo una pregunta. ¿Sí se escucha? Entonces se puede decir que es cuando el Señor se transfigura delante de Pedro, Juan y Jacobo, ¿fue una probadita nada más? Sí. ¿O no se alcanzó? Sí alcanzaron a ver la gloria de Dios en Jesús, sí la vieron. Solo que ese momento, si hubiera sido en su plenitud, hubiera sido demasiado intenso para ellos en carne poderlo experimentar, sobrevivir. Entonces sí fue una manifestación que tenía el propósito de demostrarles su divinidad. Sin embargo, no creo, esta es mi opinión personal, que no se reveló, no se dio a conocer en su plenitud. Porque sí se espantaron. Pero aquí Juan cae como muerto. Aquí cuando Juan oye la voz como de muchas aguas, voltea a ver quién habla con él y empieza a ver algo que jamás habían visto. Algo que la explicación de la transfiguración quedaba corta, ¿no?, en comparación de esta manifestación. Por eso es que el libro de Apocalipsis o Apocalipsis lo que quiere decir es que está revelado, se ha manifestado Jesucristo. Esta manifestación es de Jesucristo y por eso los teólogos no se ponen de acuerdo si es de Jesucristo, respecto a Jesucristo o enviada por Jesucristo. Yo digo las tres, porque la revelación es de Jesucristo. La revelación es respecto a Jesucristo. Él se va a revelar como Él es. Y ahorita lo vamos a ver. Y además fue enviada por Jesucristo. Aquí dice que fue enviada y la envió Jesucristo por medio de su ángel. Jesucristo es el mismo que la envía. Entonces, yo creo que son las tres. Es revelación de Jesucristo, respecto a Jesucristo y enviada por Jesucristo. Esta palabra revelación necesita quedar clara en nuestros pensamientos. De la partícula apocalipsis, que proviene de la palabra apocalupto, y como les decía yo ahorita sobre la cubierta de la mujer, si removemos la partícula apo, que es contrario, y ponemos la partícula kata, que quiere decir hacia abajo, entonces catacalupto, que es la palabra que encontramos en 1 Corintios 11 en referencia a la cubierta de la mujer. La mujer debe tener catacalupto sobre su cabeza
A causa de los ángeles, la mujer debe tener catacalupto en su cabeza para demostrar que está en sujeción a su cabeza, que es su esposo. Entonces, es cubrirse. Y esta palabra apo es contrario a cubrirse, entonces es descubrir, quitar la cubierta, revelar, descubrir. Yo digo, hermanos, Cristo estaba detrás de la cortina y se corrió la cortina y ahora podemos ver a Cristo manifestado como Él es. Y Apocalipsis es lo que va a hacer. Va a mostrarnos Jesucristo como Él es. Y termina diciendo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y dice aquí en el versículo 11, yo soy el alfa. Este es Jesús hablando con Juan. Y la omega, yo soy el primero y el último. ¿Cómo se está revelando Jesucristo a Juan? A lo mejor no lo conocía Juan así. Versículo 8, mucho más interesante. Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor que es, que era y que ha de venir. ¿Quién es el que va a venir? ¿El Padre? ¿El Espíritu Santo? No, el que va a venir es Jesucristo. Y dice, el Todopoderoso. Apocalipsis nos va a revelar que verdaderamente Jesucristo es Dios, el único Dios, el Todopoderoso. Sí, hermano David. Que quisiera yo pensar o entender esto rápido, así un ejemplo. Si Jesús cuando estaba aquí en la tierra se manifestó, hizo milagros, sanaciones, y aun cuando Él resucita, ¿verdad? Cuando Él hace sanaciones, milagros, Él decía, no, estas cosas no las hago yo, sino está mi Padre en mí, o mi Padre las hace por mí, ¿verdad? O sea, Él está hablando, se está refiriendo a Dios, o sea, a su Padre, en este caso como Jesús se refiere a su Padre, el Todopoderoso, porque Él es el que hace las cosas, el milagro. Entonces, Apocalipsis, podría yo decir, y perdón por la palabra, en este caso, refiriéndome a Dios y al Apocalipsis, va a mostrar o está mostrando lo que es capaz Dios de hacer. O sea, ¿cómo le podría yo explicar? Si Dios se está manifestando en Jesús a través de los milagros y levantar todo lo que son levantar a los muertos, sanar, y en la transfiguración, todas esas manifestaciones divinas que Dios hizo a través de Jesús, en el Apocalipsis puedo pensar, por eso digo, perdón por la palabra, a Dios, que el Apocalipsis, dijo usted, se va a abrir o se abre la cortina para manifestar de lo que es capaz Dios en su plenitud y que nosotros lo podamos conocer. No lo vería yo así, hermano David, no. Yo lo vería en esta relación. Se corrió la cortina, pero cuando Jesús estuvo en la tierra, desde su humanidad Él hablaba muchas veces. Y en su humanidad decía, las cosas que hago no las hago de mí mismo, sino el que me vio. Y Él le daba el lugar al Padre, y el lugar al Padre. En ocasiones decía el Padre y yo, una cosa somos. Y en ocasiones manifestaba a sus discípulos
que Él era divino, que Él era Dios, pero no tan abiertamente. De una manera que sí lo entendieron los judíos, porque en más de 2 ocasiones lo quisieron matar por la blasfemia de que siendo hombre se hacía pasar por Dios. Pero su revelación, Él nunca se reveló ampliamente que Él, siendo o poseyendo humanidad, era el Dios todopoderoso del cielo. Hubiera sido demasiado para los judíos sobrellevar en sí mismos, porque los judíos entendían que el Mesías venía de la familia de David, según la carne, y que el Espíritu de Dios iba a descender de una manera milagrosa en el Mesías. Pero ellos entendían que el Mesías era más humano que divino, que vendría un Espíritu de Dios similar al que vino sobre Josué, similar al que vino sobre Moisés, Elías, que hizo milagros, ¿verdad? No alcanzaban a entender que el Mesías iba a ser Jehová presente, que iba a ser el Todopoderoso presente. Y lo testificaron casi los 12 profetas menores, pues no lo comprendían así. Por eso es que ahora Jesús no puede dejar ninguna duda. Se corre la cortina para que conozcamos que Jesús es el Todopoderoso, que Jesús es Dios. Ya no es Dios obrando a través de Él, como Él lo decía cuando estaba en la tierra, sino ahora está diciendo: yo soy el del principio, yo soy el del fin, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Porque el Padre no va a venir. En el arrebatamiento y en el establecimiento del reino es Jesucristo el que viene. Y entonces Él dice: y el que ha de venir, coma, el Todopoderoso. Pone una comita ahí y dice: el Todopoderoso, para que no quede duda ahora en esta manifestación, esa revelación. Está definiendo que es el mismo. Ahora ya no está hablándonos como el Padre y yo una sola cosa somos, o así. No, ahora está siendo claro, directo, se está revelando, se está abriendo de par en par el telón, y Él dice: yo soy. Porque vamos a llegar más adelante en el capítulo 4 y dice: y miré un trono. Pero luego está uno sentado en el trono, y luego está el Cordero, y pues que el Cordero está en sus piernas, porque están los dos en el trono. Entonces ahí uno tiene ya que llegar a la realización de que hay un solo trono. No hay un trono grande y un trono chiquito, donde está aquí el Padre y donde está aquí Jesús. No hay eso en la revelación. Hay un solo trono. Y el que está sentado en el trono, así. Pero luego está el Cordero, y el que estaba sentado en el trono, nadie podía abrir el rollo. O sea, el Padre no podría abrir el rollo. Entonces fue encontrado el Cordero, que Él sí tenía autoridad para abrir. Entonces vamos a llegar allá. Vamos a llegar allá. Cómo se va revelando, como aquellas fotografías de hace años que se tomaban en la tira de rollo, y yo los miré cómo se metían en agua, y se empieza a ver la figura, ¿no? La imagen, se empieza a revelar la imagen. Se mandé mi rollo a revelar, voy a recoger las fotografías, sí, se revela ya ahora, y alcanzas a ver claramente la imagen que tú tomaste en el negativo. Entonces, ahora vamos a ver completamente quién es Jesús. El libro da inicio mostrando su título, Apocalipsis, y fuente. La fuente es Dios, que quiere de una vez dejar en claro quién es Jesucristo. Apocalipsis es la manera en que se corre la cortina, se mueve el velo para mostrar a Jesucristo, y la fuente de esa revelación es Dios.
y el siervo de Dios Juan es el medio humano a través del cual llega a nuestras manos esta profecía. Y el resultado del proceso revelador es un registro de la palabra de Dios y el testimonio genuino de Cristo. La revelación le llegó a Juan el teólogo por medio de unas visiones celestiales. Ahora vemos a Jesucristo, hermanos, siendo manifestado, revelado ante los ojos de Juan, como Dios quiere darse a conocer a través de acontecimientos proféticos que están por cumplirse a manos de Cristo. Juan 17:8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Sí, este es Jesús, el hombre, hablando, estando aquí en la tierra, según Juan 17:8. Ahora, ¿cuál es el propósito de la revelación? ¿Cuál es el propósito de Apocalipsis? El propósito de Apocalipsis, de acuerdo al versículo 1, es mostrar. Mostrar. Nos quiere mostrar. Para manifestar. Para mostrar. Es lo mismo. Es lo que Él quiere dejar claro. Que Él quiere mostrar. ¿Qué quiere mostrar? Esta palabra deiknuo, es una forma prolongada de un verbo primitivo obsoleto del mismo significado, mostrar. Literalmente o figurativamente quiere decir como declarar algo, manifestar, dar a mostrar, exhibir, poner en un exhibidor para que se vea como un vestido en un aparador, dar a conocer el carácter o el significado de algo por medios visuales, auditivos, gestuales, de gestos o lingüísticos. Se resume entonces como dar a conocer, demostrar o mostrar claramente. Y para que el lector de Apocalipsis pueda llegar a comprender lo que Jesús nos está mostrando o lo que Dios nos está mostrando, el escritor de Apocalipsis va a utilizar, para que conozcamos el carácter de este personaje que se va a revelar en Apocalipsis, que es Jesucristo, va a utilizar medios visuales. Por eso hay figuras, símbolos, hay sonidos. Si oí el sonido de una trompeta y un relámpago y venía cabalgando un caballo, ¿sí? Hay sonidos, hay visiones, hay imágenes, hay gestos que hacen las criaturas, las 4 criaturas que están alrededor, contextos lingüísticos, para que usted y yo no nos perdamos nada del aparador donde Jesús está siendo revelado. Donde Jesús está siendo revelado, para que no se nos vaya ningún detalle. Exhibir algo que puede ser aprendido por uno o más sentidos. Señalar, mostrar, dar a conocer, como el verbo dar, no es solo entregar un regalo, sino que más bien insinúa la tarea de dar a conocer a su pueblo la revelación de Dios. Cuando usted es invitado a una fiesta, a una boda, usted lleva un regalo, ese regalo se ve lo que hay adentro de ese regalo, está tapado, no está revelado, está cubierto. En el momento en que ya los novios empiezan a abrir sus regalos, ¿verdad? Viene ese momento emocionante, quitan el moño, empiezan a mover
a descubrirlo, quitar los papeles, lo que cubre, con lo que lo forraron, y entonces sí se revela aquello que traían, aquel regalo, ya se da a conocer. Es lo que está sucediendo, hay una serie de emociones. Cuando se está abriendo un regalo, se oye con lo que se cubrió, ¿no? Con lo que lo cubrieron, lo forraron. Y el papel a veces es un papel medio metálico y todo eso agrega a nuestros sentidos, ¿verdad? Una expectativa. Veamos Apocalipsis así, que quiere despertar nuestros sentidos visuales, auditivos, para presentar un hermoso regalo de la revelación de Jesucristo. A ver si alguien me hace favor de leer, un hermano, Juan 12:49, por favor. Jesucristo recibe la tarea de mostrar bajo toda forma un despliegue descriptivo de su persona. El libro mismo es un testimonio elocuente de que este despliegue se ofrece con señales, símbolos, nombres, números, colores y criaturas. Adelante, Juan 12:49. Dice sí, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Sí, amén. Entonces quiere decir que Jesús no le habían autorizado, por decir algo, el que Él se revelara en toda su magnitud, en toda su plenitud cuando Él vino a la tierra. Dice, yo solamente he revelado o he dicho lo que se me ha dicho que yo diga, porque se me ha dado mandamiento, se me han dado instrucciones, se me han puesto límites. Pero un día me van a conocer tal como yo soy. Realmente van a conocer quién soy yo. Y Apocalipsis presenta realmente es la antesala de lo que vamos a ver el día que lleguemos a la gloria con Cristo. Entonces, al comienzo de este libro, sus características descriptivas ya se vuelven visibles a través del verbo mostrar. Le da una pista, por ejemplo, al lector acerca de cómo debería leerse entonces y entenderse el libro. Entonces, las figuras están para darnos la ayuda que necesitamos para comprender mejor a la persona que está siendo mostrada. Por ejemplo, ¿verdad que cuando vamos a buscar una ropa, las hermanas un vestido, nosotros un traje, y llegamos a un aparador? ¿Usted acaso llega a ver los aparadores ahí todos simples? Colores oscuros, sin luces. No, al contrario. Luces apuntando hacia la ropa, hasta le ponen zapatos abajo. Si no es un maniquí, si nada más el vestido, lo acompañan con un sombrero así arriba que puede ir con ese vestido, unos zapatos que pueden ir con ese vestido. He pasado por otras tiendas, por ejemplo, que están vendiendo ropa de verano y hasta pintan atrás un mural, ¿no?, de una playa, ponen por aquí una palmera con cocos, ponen no sé, algunas cosas. ¿Es eso lo que están vendiendo? ¿Están vendiendo un viaje a Hawái? ¿Es una juguería donde le van a vender un cuco preparado? ¿Para qué son todas estas cosas en el aparador? ¿Para que eso sea el realce y eso es lo que están vendiendo? ¿O esos son símbolos, señales, objetos que estimulan nuestros sentidos para darle realce a lo que está en el centro del aparador? Lo que está en el centro del aparador de Apocalipsis, hermanos, es Jesucristo.
Y todas las figuras, las imágenes, las criaturas, los colores, los olores, es para darle realce al que verdaderamente es importante, al alfa y al omega, al que ese es el principio y no tiene fin, al que es, que era y que ha de venir. Bendito sea el Señor. En otras palabras, Apocalipsis nos puede servir para evangelizar. Decir, no te estamos presentando un mito. Te quiero explicar realmente quién es el Señor Jesucristo. Es más allá de lo que conocemos de cuando estuvo aquí en la tierra por 33 años y medio. Mira Apocalipsis, te voy a decir quién es Jesucristo. Y se abre la cortina, se prenden las luces del aparador y ahí está el Señor Jesucristo mostrándose tal como Él es. Y esto a través de este verbo mostrar. Por eso es importante las palabras. Por lo tanto, debemos tomar como ciertísimas las palabras de esta profecía, porque se cumplirán pronto. Apocalipsis 22:6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas pronto. Y vamos a analizar esa palabra más adelante, a qué se refiere esta palabra. Bien, seguimos en el primer versículo, la revelación de Jesucristo. Adelante, hermano David. Disculpe, antes de que pase a esta sección, algo rápido. Ahorita escuché que podríamos ocupar Apocalipsis para evangelizar. Pero digamos así, cuando el Señor Jesús predicaba aquí en la tierra, Él tuvo a su grupo donde le revelaba, que eran los apóstoles, le revelaba los secretos, digamos así, que tenía el Padre para sus seguidores. O sea, Él le revelaba a los discípulos lo que no le revelaba a la gente, porque la gente le hablaba por parábolas. Llegó un momento en que después, como la gente lo rechazó, Él les empezó a hablar por parábolas. ¿Sí? Ajá. Entonces, Jesús, ¿verdad? Pues no siempre, pero por lo regular, evangelizaba o predicaba con parábolas a la gente. A los discípulos, a veces en su grupo que Él tenía, ¿verdad? Dice que los llamaba aparte y les predicaba y les revelaba. Les hablaba claramente. Sí, exactamente. O les explicaba la parábola. Exactamente, los misterios del reino de Dios, el evangelio. Entonces ahora, si nosotros predicamos o evangelizamos el Apocalipsis a la gente, dándonos a entender que el Señor Jesús no lo hizo, no reveló esos misterios que a los apóstoles les revelaba, no lo reveló con la gente, porque quizás no entendía, porque no era el momento de que ellos entendieran la revelación de Jesucristo, pero los apóstoles sí, porque Él les reveló los misterios de Él. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros pensar que la gente, si nosotros tocamos el Apocalipsis para la gente que no tiene el Espíritu de Dios o no está para entender el Apocalipsis, cómo podría servir para evangelizar el Apocalipsis? Muy bien, buena pregunta, en grande manera, porque lo que tenemos nosotros ahora y no tenían los apóstoles es el Nuevo Testamento. Entonces, como usted y yo ya tenemos el Nuevo Testamento, podemos presentar la historia completa de quién es el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús viene a la tierra y empieza a llamar a sus discípulos, llama a un grupo de judíos que estaban limitados en su conocimiento sobre el Mesías y sobre el Antiguo Testamento nada más. Ellos no habían tenido la revelación del Nuevo Testamento, ni habían sido partícipes del periodo de la gracia, vivían ellos conforme a la ley. Entonces es trabajo del Señor Jesús empezar a formar a los primeros discípulos, a los participantes de la primera iglesia, y hacerlos una transición del Antiguo Testamento, de la ley, del antiguo pacto, y traerlos al nuevo pacto de la gracia. Ese fue el trabajo y el ministerio del Señor Jesús por 3 años y medio.
Imagínense que todavía les hubiera revelado el Apocalipsis. Pues no, no era el tiempo. Menos a la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva era un infante, acababa de nacer, nació en el día del Pentecostés la iglesia. Eso se revela con el tiempo, tiene que pasar el tiempo y se revela. Ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento completo, entonces podemos presentar al Señor Jesús desde la antigüedad, desde que fue profetizado, la llegada del Señor Jesús, su nacimiento, su ministerio, y decir: el Señor Jesús es el que va a venir a juzgar y va a terminar juzgando la tierra, y la tierra va a ser consumida por fuego, va a pasar esto, el infierno es real, existe, la gloria existe también, y cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. Si aceptamos a Cristo, iremos a la gloria. Si lo rechazamos, Apocalipsis nos dice que está el lago de fuego ardiente preparado, y va a pasar esto y esto y esto y esto, y como es profecía y esta es palabra verdadera, se va a cumplir. Entonces ya el Espíritu Santo obra por medio de la palabra y empieza a ver los sentidos de las personas. Es como pudiéramos utilizarlo. Bien, dice versículo 1: para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Esta palabra, y la declaró, quiere decir y la comunicó claramente. Esta palabra es semainó, de la partícula sema. Esta partícula sema forma esta palabra semainó, que quiere decir simplemente marcar algo, como cuando marcamos una salida. Esa es la salida de emergencia y usted la marca. Cuando usted alcanza a ver eso, esas 4 letras en rojo ahí sobre la puerta, aún el que no sabe inglés, pero ya está en Estados Unidos y le decimos que eso quiere decir salida, donde quiera que la encuentre, esa marca, esa señal, sabe lo que significa, sabe que esa puerta lo va a llevar más adentro del edificio o lo va a llevar hacia afuera del edificio. Hacia afuera, posiblemente hacia un patio principal o hacia la calle. Bueno, eso es comunicar algo, ese letrero comunica algo. Y esa palabra original quiere decir marcar. Se le pone una marca a algo y está comunicando algo. Sin embargo, esta palabra griega quiere decir que lo que marca o lo que comunica es bastante claro. Tan claro como para que un niño lo pueda entender. Es una señal, es dar a entender algo, es informar, es declarar algo. Propiamente dar una señal, dar un comunicado, también se traduce dando a entender algo o informando detalladamente algo. Entonces Apocalipsis, al correr la cortina, él va a comunicar claramente quién es el Señor Jesucristo. No va a dejar duda, no va a permitir que queden dudas por ahí. Meramente hacer que algo sea a la vez específico y claro, indicar claramente o dejar en claro, como dice Hechos 25, 27, porque no me parece razonable enviar un prisionero sin indicar claramente los cargos en su contra. Aquí está la misma palabra y miren cómo la tradujeron. No me es razonable enviar un prisionero sin indicar claramente. Así es que Apocalipsis nos va a revelar a oscuras. ¿Deben de quedar dudas o debe ser claro? Debe ser claro. Solo hay que entender las señales. Solo hay que investigar qué significa cada señal, cada figura, cada cosa que nos encontremos descriptiva, porque debe de ser claro el mensaje. Los misterios que Dios desea comunicar, Él los hace manifiestos. Si no, pues ¿para qué los hace manifiestos?
porque hay cosas que el Señor no nos ha declarado y las ha tenido guardadas en su sola potestad, como los acontecimientos que están por suceder para el cumplimiento de la profecía sobre Jesús. Por ejemplo, Daniel 2:28 dice, afirma esta declaración: mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Revela, corre la cortina para darlos a conocer claramente. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Mira, rey, Dios tiene misterios y en su sola potestad él decide cuándo revelarlos y a quién revelárselos. Veo que a ti te ha hecho saber o te ha revelado un misterio, y esto va a acontecer en cuestión de días, le dice Daniel a Nabucodonosor. Entonces, cuando Dios quiere revelar algo, lo va a revelar claramente. Nabucodonosor no entendió todo el mensaje, pero llama a Daniel, el Señor se lo revela a Daniel y a Daniel se lo explica a Nabucodonosor. Pero al final de cuentas no van a quedar las cosas ocultas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, lo que está diciendo el versículo 1 es de que esta revelación de Jesucristo, o acerca de Jesucristo, Él la ha manifestado, la ha mostrado, ha corrido la cortina para que sus siervos se den cuenta de las cosas que van a suceder presto. Y la declaró, la comunicó claramente, enviándola por medio de su ángel a Juan, su siervo. Entonces, en el primer versículo vemos que esta revelación debe ser clara y que no debemos entrar a Apocalipsis pensando y no vamos a entenderlo, a lo mejor está todo oculto, es enigmático, no es para nuestro tiempo. No, dice, va a ser claro, va a ser preciso, porque estas cosas van a suceder presto. Dice claro esta palabra de presto no quiere decir que esto va a suceder mañana, no está hablando de ese tiempo, sino esta palabra está hablando de que cuando den inicio las cosas, van a ser una tras de otra. No de que ya es mañana, es que es presto, ya es mañana. No, puede ser mañana, puede ser en 100 años. La palabra lo que quiere decir, una vez que de marcha, que inicie esto, es como un cronógrafo. Empieza uno tras de otro hasta que terminen todas las cosas. Y puede ser que sea tan rápido cuando dé inicio que muchos no se den cuenta que ya inició. Por eso tenemos que estar alertas. Alertas. ¿Sí me expliqué esta palabra presto? No de que sea mañana, puede ser, pero no está reflejando que es mañana o pasado mañana. Está reflejando que una vez que den inicio, una tras de otra. Así. Amén. Eso es lo que quiere revelar. Los misterios que Dios desea comunicar, bueno, Él los hace manifiestos a las personas, en este caso como a Nabucodonosor. Seguimos en el prólogo, versículo 2. El texto dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios. Estamos hablando de Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Una traducción personal más literal dice, el cual testificó de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, de cuántas cosas vio. Se da cuenta que su traducción, ya sea Antigua Versión o 1960, contiene otras palabras más, porque trata de ser más clara. Pero como aquí le vamos a tratar de explicar, no necesito las palabras extras que puso nuestro traductor para mostrar lo que dice el texto. Y aunque esas palabras son muy parecidas en su raíz gramatical,
no es la misma palabra y lo vamos a ver. ¿Qué está pasando en una sección y qué está pasando en la otra sección? El libro es la revelación de Jesucristo y la fuente de esa revelación obviamente es Dios. Juan es el medio profético humano a través del cual llega la revelación a nuestras manos. Y el resultado del proceso revelador es un registro. El proceso revelador es un registro. Capítulo 1, versículos. Capítulo 2, versículos. Capítulo 3. Registro de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. La revelación le llegó a Juan mediante algunas visiones. Entonces dice que Juan, él es el cual, este es Juan, esta es la persona de Juan, él testificó de la palabra de Dios. La palabra testificó, martureo, si les había mencionado anteriormente, ¿no? Que esta es una M, esta U es una M, la A es una A, esta que es P para nosotros es una R, la T es una T para nosotros, esta es una U o una Y. Les dije que la P es una R, aquí también es una R, la E es una E y se acentúa igual como en español. La W es una O, pero hay varias O. También hay otra O, como la O que conocemos nosotros. Y hay veces que hay una palabra que termina así. Entonces, ¿cómo se dice? Como coordinador, que se ponen dos O juntas, es lo mismo. Nada más que al término de la palabra griega no se utiliza esta. Cuando la palabra termina en O, se utiliza esta. Pero las dos son O. Amén. Entonces aquí tenemos la palabra martureo, que quiere decir de testigo ocular. Por lo tanto, ser testigo. Es decir, como yo soy testigo, yo puedo testificar. Yo puedo decir lo que sé y vi. Literalmente o figurativo es como yo me encargo de esto porque yo lo sé. Puedo alcanzar un buen testimonio porque conozco esto o me comporto de esta manera. O yo atestiguo, etcétera, lo que haya visto. O doy buen testimonio de la persona porque lo conozco. Declaro, testifico, soy un testigo. Pero esta es una acción en la cual, si usted va a su versículo 2, dice: Juan ha estado predicando la palabra, ha estado dando a conocer la palabra, ha estado testificando la palabra porque él la conoce, porque no la desconoce, sino porque la conoce. Él puede dar testimonio de ser un testigo presencial. Se le encargó a él la palabra, porque es un testigo ocular de los hechos. Por lo tanto, es la acción. Entonces, está diciendo aquí en el versículo 2 que Juan es la persona indicada para recibir esta revelación de Jesucristo. ¿Y cuáles son sus credenciales? Dos credenciales. La primera, él ha testificado diariamente y aún con su vida, por eso está en pasmos, ha testificado la palabra y la ha predicado, la ha enseñado, la ha transmitido, se la ha encargado a él, la ha compartido. A diferencia de la palabra que dice testimonio de Jesucristo, aunque en la antigua versión usted tiene la misma palabra, ¿verdad? No, nuestro traductor no la cambió, pero sí es diferente. Mire, esta es la que aparece primero y esa es la que aparece después. ¿Sí alcanza usted a ver una pequeña diferencia? Sí.
Sí, hay una pequeña diferencia. Marturia, martureo. Hay una pequeña diferencia. Sí, la raíz es la misma, es ser testigo, pero la diferencia es de que aquí está presentando evidencia. Aquí dice, yo vi, yo conozco, yo lo sé, se me ha encargado. Aquí dice, señor juez, aquí está la evidencia. Entonces estamos diciendo que Juan fue escogido porque él ha hablado la palabra de Dios, la ha enseñado, a él se le confió, él conoce la palabra de Dios, él fue testigo ocular de lo que pasó y con la vida de Jesús y su ministerio, y entonces él predica la palabra, la enseña. Y luego dice, y del testimonio de Jesucristo. Sí, de que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra y llevó a cabo su ministerio, ahora Juan dice, aquí está la evidencia. Yo tengo evidencia. ¿Cuál es la evidencia? El Evangelio según San Juan, las cartas 1, 2 y 3 de San Juan, él presenta ahí la evidencia. Y la evidencia mayor que presenta es en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? En el principio era el verbo. Y este verbo, versículo 14, y este verbo, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Por eso Juan es el seleccionado para recibir esta preciosa revelación de Jesucristo. ¿No lo dice en unas cartas también? Lo que También en las cartas. los ojos vieron y tocante al verbo de Con tocante al verbo de Dios. Y nuestro testimonio es fiel y verdadero, dice. ¿Sí? Entonces aquí está firmando. ¿Quién se lo está firmando? Se lo está firmando el Señor Jesús. Le dice, mira, por eso te estoy enviando esto a ti, Juan, porque tú has testificado de la palabra de Dios y tú has dado mi testimonio, el testimonio de Jesucristo. Y dice nuestra Biblia, y de todas las cosas que ha visto. Yo simplemente le puse cuantas cosas vio. Porque, ¿qué es lo que vio aquí en el Apocalipsis? ¿Qué vio en Jesucristo cuando estuvo en la tierra? ¿Y qué es lo que vio aquí en el Apocalipsis? Porque lo está escribiendo ya después de que vio las cosas. Entonces, ¿qué vio él en el cielo en el capítulo 4 de Apocalipsis cuando fue invitado a subir al cielo? Entonces él es la persona indicada para recibir esta revelación, escribirla y enviarla a las 7 iglesias que se encuentran en Éfeso. La oración puede expresar, esta oración puede expresar la idea de que estas visiones son sobre Dios y Jesús. La palabra reveladora sobre Dios se refiere a lo que Él ha realizado a través de la persona de Cristo. Cuando hablamos de la persona de Cristo, estamos hablando de la humanidad de Jesús. Y obviamente es Dios el que está trabajando en la humanidad de Jesús, hermanos. El tema de Apocalipsis se hace ahora más explícito cuando Juan vio todas las visiones. Esa experiencia no fue otra que su testimonio de la revelación acerca de Dios y Jesucristo. Al igual que con la construcción genitiva, porque en la gramática se conoce como una construcción genitiva inicial, quiere decir que aquí se aplica lo mismo a Dios y a Jesús. Ellos son los sujetos de la revelación o de lo que se está revelando. A veces se nos presenta como Dios, se nos presenta como el Cordero y interactúan. Y eso lo vamos a tratar de descubrir a través del libro de Apocalipsis. También la oración puede expresar la idea de que esas visiones son sobre Dios y Jesús, como en los pasajes de capítulo 6, versículo 9, capítulo 20, versículo 4, donde la misma frase puede incluir un sentido tan subjetivo como objetivo. La palabra reveladora sobre Dios se refiere a lo que Él ha realizado a través de la persona de Cristo.